Dios les bendiga, ¿cómo están? Una vez más me acerco a ustedes, como siempre les digo, para meditar, reflexionar, hacer un mini devocional en la palabra de Dios. Y en esta oportunidad pensaba, viendo los tiempos, los acontecimientos, muchas veces las personas se preguntan qué debo hacer para hallar una salvación, para encontrar a Dios, qué debo hacer para ser mejor persona, qué debo hacer para vencer esta situación, esta circunstancia, este vicio, esta adicción, qué debo hacer para ver a mis hijos bien encaminados, qué debo hacer para alcanzar lo lindo de la vida, qué debo hacer. Y yendo a la palabra de Dios, me encuentro en Hechos capítulos 16, Pablo y Silas cuando fueron allí encarcelados en Filipos. Y ustedes, si son lectores o escucharon o oyeron esta historia, cuando fueron encarcelados, dice que a medianoche Pablo y Silas hacían oración y cantaban himnos, y de repente la cárcel se estremeció, se conmovió, se abrieron las puertas, todo se derrumbó, pero había una persona encargada de que ellos estuviesen encerrados, que era el carcelero. Y viendo todo este acontecimiento, dice que este hombre tuvo gran temor, que no solo por su vida, sino por lo que iba a acontecer con su vida, por el hecho de que en ese tiempo, si se escapaba algún preso, perdón, la vida de esa persona encargada era, lo mataban, directamente lo mataban. Y allí vamos a leer la palabra en Hechos 16, versículo 20. Dice: él entonces, pidiendo luz, el carcelero, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándole le dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué debo hacer? Al ver el carcelero todo eso acontecido y temiendo por su vida, le hace esta pregunta, y Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo. Una de las primeras cosas que debemos hacer a esta pregunta que nos hacemos o que se hacen las personas: ¿qué debo hacer? Cree en el Señor Jesucristo. Al creer esto, estamos creyendo no solo en Jesucristo, sino en Dios el Padre y la obra expiatoria que vino a ser Jesucristo aquí en la tierra, a morir en la cruz del Calvario, derramar su sangre para perdón de nuestro pecado y para salvación de nuestra alma. Es tan importante creer. ¿Qué debo hacer? Creer, pero también arrepentirme. No solo creer, sino arrepentirme de mis malas obras, de mis malos pensamientos, de mis malas actitudes, de mis malas cualidades, de mi mala manera de vivir, de volverme en una persona como Dios me creó en un principio, con ética, con moral, a la imagen y semejanza de Dios. Todas las personas consideran o creen de que, bueno, hay una sola vida, esta es la vida y vivo mi vida, pero no. Hay otros que se hacen una pregunta porque Dios está trabajando en su corazón y se hacen esta pregunta: ¿qué debo hacer? Cree en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete, vuélvete de tus malos caminos y comienza a vivir una vida piadosa. En Hechos capítulo 14 nos encontramos con otra historia también, Pablo en Listra, y que le había hecho un milagro el Señor a través de Pablo, y la gente se le amontonaba, se le tiraba queriendo adorarle a Pablo como un Dios, y Pablo dice: ¿qué hacen? Yo soy un hombre como ustedes. Y le dicen en Hechos 14:15, y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo en lo que ellos hay. Pablo le dice: no adoren a hombre, no idolatren a hombre, vuélvanse al Dios vivo, creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas que en ella hay. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué haremos para alcanzar salvación de nuestra alma? Debemos creer en este tiempo más que nunca. Viendo los acontecimientos, viendo los eventos, todo esto va a pasar, dice el Señor, y debemos ser salvos de la ira venidera. No de que Dios es un Dios tirano, sino
del juicio de Dios sobre el mal, sobre el pecado, sobre el maligno. Dios desea que todos seamos salvos, que procedamos al arrepentimiento. ¿Y qué decir de Pedro cuando se convirtió y fue derramado el Espíritu Santo allí en Pentecostés? Miren lo que dice en el primer discurso de Pedro, capítulo 2, versículo 37, Hechos 2:37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué haremos? Hay esa pregunta que muchos se hacen en este tiempo, y nosotros que también nos han predicado, nos han dicho qué deberíamos hacer, y hoy transmitimos también este mismo mensaje: crean en el Señor Jesucristo, arrepiéntanse de todos sus pecados, vuélvanse de todo corazón, y Dios salvará su alma y tendrán perdón de todos sus pecados. No solo lo necesitan personalmente, sino como familia, matrimonio. Necesitamos transmitir esta verdad absoluta. Crean en el Señor Jesucristo para ser salvos de la ira venidera. Crean de todo corazón, arrepiéntanse, conviértanse de sus malos caminos y reciban a Jesucristo como su Señor y Salvador. Señor y Dios, te damos gracias por esta palabra. Toca los corazones, aquellos que necesitan tener respuesta a esta pregunta: ¿qué haremos? En ti está la respuesta. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y crean de todo corazón y serán salvos de la ira venidera. Un fuerte abrazo. Dios les bendiga.